Todos, soy la doctora Valeria Colomo Costas y el tema que vamos a tratar el día de hoy es terapias dirigidas y personalizadas contra el cáncer. Entonces, para iniciar tenemos la tabla de contenido donde vamos a ver la introducción, mecanismos de acción, terapias dirigidas. En esta parte que vamos a ver las preguntas más frecuentes que nos hacemos sobre lo que son las terapias dirigidas. Entonces, vamos a ver diferencias con la quimioterapia convencional, quiénes son candidatos a una terapia dirigida y las limitaciones de este tratamiento. Vamos a ver también las principales toxicidades y las conclusiones al final. Entonces, como introducción, ¿qué tenemos? Como introducción de lo que son las terapias dirigidas, los avances científicos y tecnológicos de los últimos años han proporcionado nuevos conocimientos tanto sobre la aparición del cáncer, el desarrollo de este y obviamente el crecimiento. ¿Y esto de qué nos sirve? Nos sirve como una mejora de los tratamientos y además una disminución de los efectos secundarios a comparación de lo que fue la quimioterapia convencional. Entonces, como podemos observar en la diapositiva, ¿qué es la terapia dirigida? Es un sustento de la medicina de precisión. ¿Qué es la medicina de precisión? La medicina de precisión tiene como objetivo personalizar la atención y el tratamiento médico al paciente específico, o sea, es una terapia específica. Se utilizan tanto medicamentos diseñados para tener justamente un blanco terapéutico a lo que son las células cancerosas, sin afectar a las células normales. Se utilizan como monodrogas, se utilizan asociadas, se utilizan combinaciones con otros tratamientos y obviamente existen investigaciones tanto ahora como en el futuro que se van a seguir haciendo día tras día en estas terapias dirigidas para encontrar nuevos tratamientos para cada subtipo de cáncer. Para tener la definición clara, ¿qué es una terapia dirigida? La terapia dirigida es un tratamiento contra el cáncer en el que se utilizan fármacos sobre los genes y proteínas específicos que intervienen en el crecimiento y la supervivencia de las células cancerosas o cancerígenas. La terapia dirigida puede afectar en las condiciones del tejido, en este caso en el tejido, que ayudan al cáncer a crecer y a sobrevivir. Entonces, es un fármaco que actúa directamente sobre las proteínas o los mecanismos implicados en la proliferación y crecimiento de estas células tumorales en sí. ¿Cómo funciona la terapia dirigida? En todo este desarrollo de lo que fue la terapia dirigida, obviamente se vino estudiando ya desde hace muchísimo tiempo. Y la primera pregunta, o desde dónde nos basamos, es cómo se origina el cáncer para llegar a todas estas terapias dirigidas que podemos tener en la actualidad. El cáncer entonces se origina como determinados genes presentes en las células sanas que cambian y se vuelven anormales. Los genes son las proteínas en el ADN de una célula que le indican a la célula algunas funciones a desarrollar, por así decirlo. Cuando una célula tiene ciertos cambios genéticos, o sea, si los genes mutan, estas proteínas también pueden cambiar. Y esto hace que las células se dividan mucho más rápido, las células empiezan a crecer sin control y llegan a formar lo que es un tumor. Ahora hay muchos diferentes tipos de cáncer, como lo hemos podido observar, y no todas las células cancerígenas o cancerosas son iguales. Por ejemplo, en un cáncer de colon y en un cáncer de mama, tienen diferentes cambios genéticos, o sea, estas células tienen la mayoría diferentes cambios genéticos que les ayudan a crecer y a propagarse. O incluso en un solo subtipo de cáncer, digamos en un cáncer de colon, tenemos la persona A y tenemos la persona B, pero estas dos tienen diferentes tipos de terapias blancas o dirigidas, pero en un mismo tipo de cáncer, como en este caso, en el ejemplo, en un cáncer de colon. O sea, no todas son iguales y no todas van dirigidas a una sola célula, sino que es todo un desarrollo en el cual la terapia dirigida tiene varias funciones. ¿Cuáles pueden ser unas de ellas? Bloquear o desactivar las señales que indican las células cancerígenas para que crezcan y se dividan
impedir que las células vivan más tiempo de lo normal y destruir las células cancerígenas. Una de las preguntas que más se lleva el tema, ¿cuál es la diferencia entre la quimioterapia convencional, que obviamente es el tratamiento desde hace muchísimo tiempo en los pacientes oncológicos, y lo que también más vemos día a día, y la terapia dirigida, que es el tratamiento en la actualidad? Entonces, acá tenemos dos puntos de diferencias entre una y otra. La quimioterapia no discrimina las células, ataca tanto células buenas como células cancerígenas. La terapia dirigida actúa en blancos moleculares específicos como tal. Es una terapia específica. Y la quimioterapia se puede llamar que es citotóxica. ¿A qué nos referimos cuando llamamos citotóxica? Que destruye las células tumorales. Y la terapia dirigida se hace llamar con frecuencia que es citostática. ¿A qué nos referimos cuando decimos citostática? Cuando bloquean la proliferación de las células tumorales. Entonces son diferencias que nos ayudan a diferenciar entre un tratamiento y el otro. Como podemos observar en la imagen, existen diferentes vías del cáncer como tal, y obviamente esto hace notar que también existen en cada subtipo de tumor, ya sea en cáncer de colon, en cáncer gástrico, en cáncer de mama, por algunos por nombrar, existen diferentes blancos moleculares donde nosotros podemos llegar a atacar con una terapia específica y así poder dar un tratamiento al paciente como una medicina de precisión personalizada. Entonces, como podemos observar, existen múltiples investigaciones en lo que es las terapias específicas en los pacientes oncológicos, porque existen múltiples vías y podemos tener múltiples opciones si es que estas llegan a funcionar dentro de lo que son las investigaciones. ¿Cómo se determina si es que un paciente es candidato a lo que es la terapia dirigida? Primero, tenemos que estadiar al paciente, saber en qué estadio clínico está, poder saber qué tipo de cáncer es. En este caso, en este ejemplo de la diapositiva que vamos a dar en un momento, es un cáncer de pulmón avanzado. Nos llega al paciente a la consulta con una tomografía donde se ve una lesión en campo pulmonar. Entonces, lo recomendado es, obviamente en trabajo multidisciplinario, realizar una biopsia. ¿Qué es una biopsia? La biopsia es un procedimiento en el que el médico extrae una parte del tumor para poder analizar esa parte del tumor y saber si es que esta tiene alguna mutación, por así decirlo, específica para poderle dar un tratamiento. En este paciente, como lo había mencionado, un cáncer de pulmón avanzado, y podemos observar que el estudio o el análisis de esta parte del tumor nos menciona que tiene un ALK mutado, o sea, tiene una terapia dirigida. Existen fármacos en la actualidad que podemos darle a este paciente para ofrecerle al tratamiento. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos a conversar con el paciente para ver qué posibilidades terapéuticas, gracias a esta terapia blanca, se puede ofrecer al paciente. Obviamente, como lo mencioné, de acuerdo al estadio clínico, de acuerdo a la línea de tratamiento, de acuerdo al estatus performance del paciente y obviamente la decisión del mismo. Entonces, en este caso, podríamos tener como opciones terapéuticas gracias a la mutación de ALK, alectinib, crizotinib y ceritinib, entre algunos ejemplos. ¿Cuáles son las limitaciones en lo que es la terapia dirigida? Uno, la terapia dirigida no va a funcionar obviamente si es que el tumor no llega a tener una terapia blanco. Puede existir, como en el anterior ejemplo, el mismo paciente, pero que se haga con el molecular y no exista ninguna mutación donde nosotros podamos darle una terapia específica, personalizada. Si es que llegara a tener el blanco, esto tampoco llega a significar que el tumor va a responder al fármaco como obviamente nosotros quisiéramos. Puede haber pacientes que responden muy bien al tratamiento, pero pueden haber pacientes que no responden o tienen una respuesta parcial al tratamiento.
Y por último, la respuesta al tratamiento puede no perdurar en el tiempo. Como todo fármaco llega a tener en algún momento del tratamiento, de los cursos de tratamiento que va a recibir el paciente, empezar a tener la resistencia, y es ahí donde el paciente pueda llegar a progresar y obviamente ya pensar en una nueva línea de tratamiento. Se pueden discutir otras opciones terapéuticas, cambiar otra terapia dirigida, pasar a quimioterapia, hacer combinaciones y etcétera, de acuerdo al caso clínico que tengamos. Entonces, como lo había mencionado, como existen tantos blancos terapéuticos donde nosotros podemos llegar a dar un tratamiento al paciente, también existen muchos efectos secundarios que también tenemos que tenerlos en cuenta, porque que sean terapias dirigidas también llegan a tener efectos secundarios, no tantos como la quimioterapia, pero obviamente sí tenemos estos efectos y tenemos que conocerlos. Entonces, las toxicidades o efectos secundarios de lo que son las terapias dirigidas son menos tóxicas que la quimioterapia, son diferentes a la quimioterapia, ya que estos tienen mayor selectividad del tejido patológico, por así decirlo. Algunos ejemplos de estos efectos secundarios: pueden haber toxicidades dermatológicas, pueden haber toxicidades cardiológicas, endocrinológicas, a diferencia de las toxicidades clásicas que ya conocemos con lo que es la quimioterapia: náuseas, vómitos, caída del cabello, mucositis, mielosupresión. Entonces, obviamente también tenemos que tener en cuenta que los fármacos tienen diferentes perfiles de toxicidad de acuerdo a la terapia dirigida que nosotros estemos usando. No todas las terapias dirigidas tienen los mismos efectos secundarios. Cada tratamiento, cada fármaco que le corresponde al paciente tiene sus porcentajes o tiene los efectos secundarios que son característicos de cada uno. Entonces, como ya lo mencioné, la toxicidad diferente a la quimioterapia convencional. Existe medicación para prevenir, algo importante, y tratar los efectos secundarios. Y algo importante que recalcar es que se tiene que realizar la educación al paciente, a los familiares y o cuidadores que estén con el paciente, ya que es muy importante, ya que estos nos pueden dar los signos de alarma, nos pueden ir avisando de estos efectos secundarios y si es que llegan a tener algún cambio entre curso y curso de tratamiento. ¿Cómo podemos hacer nosotros el control de los efectos secundarios? Entonces, acá primero podemos ver prevención. ¿Qué es importante en la prevención dentro de las toxicidades o los efectos secundarios? Conocer el espectro de la toxicidad, identificarlo, como lo mencionaba en la anterior diapositiva, los factores de riesgo que este paciente pueda llegar a tener para hacernos una toxicidad o tener efectos secundarios al fármaco. Algo importante: si es que el paciente tiene antecedente de una enfermedad autoinmune, es importante saberlo, conversarlo con el paciente y ver si puede, no puede recibir y qué efectos secundarios podría llegar a tener el paciente a futuro con el tratamiento. La anticipación, algo importante también. En la anticipación es fundamental, como lo mencioné, informar al paciente, a los familiares y o cuidadores del riesgo de la toxicidad antes de iniciar el tratamiento, porque es importante que el paciente sepa a lo que le puede llegar a pasar. Y para nosotros también es importante porque nosotros también buscamos en el paciente la calidad de vida. Entonces, es fundamental detectar. La siguiente parte, la detección. Es fundamental hacer esta detección precozmente de estos posibles efectos adversos. ¿Por qué? Justamente, anticipación y prevención, como lo habíamos visto anteriormente, nos lleva a una detección temprana y así poder tratar al paciente desde los inicios de estos síntomas y no dejarlos pasar. Las toxicidades son totalmente manejables y existen en la actualidad algoritmos validados, guías internacionales, donde también nos apoyan al tratamiento de estos efectos secundarios, como lo vamos a ver en un ejemplo más adelante.
El tratamiento, como lo mencioné, justamente aquí menciono una de las guías de lo que son los efectos adversos del tratamiento. En estas guías nos mencionan todas las posibilidades de efectos adversos que podemos llegar a tener y además están por grados, grado 1 al grado 5. Entonces, ahí depende del grado, nosotros podemos realizar el tratamiento al paciente, que eso es algo muy importante también. No es lo mismo tratar a un paciente en un grado 3 que tratar a un paciente en un grado 1 y así también, como mencioné, dar calidad de vida. Y obviamente la monitorización ya de estos efectos secundarios, hicimos la detección, hicimos el tratamiento y obviamente hay que hacer la monitorización para ver cómo está yendo el paciente tras los cursos de tratamiento y saber cómo también está respondiendo al tratamiento que nosotros hemos dado específicamente para su efecto adverso. Como lo mencioné dentro de lo que es la monitorización, también es importante saber la persona que va a dar el tratamiento específico, la terapia dirigida, cuáles son estos efectos secundarios posibles que el paciente pueda llegar a tener. Entonces, digamos, si es que nosotros sabemos que le vamos a dar un tratamiento A, que ese tratamiento A pueda llegar a darle efectos secundarios en el área de endocrinología, entonces obviamente nosotros antes de iniciar el tratamiento debemos hacer todo un basal del paciente, o sea, los estudios iniciales para saber cómo ha empezado el paciente su tratamiento para ir haciendo la monitorización y el control de estos. Entonces, nosotros sacamos todo un perfil tiroideo, sacamos alguna imagen para saber cómo el paciente va a ir llevando el tratamiento y poder hacer la comparación y ver si realmente existen estos efectos adversos. Principales toxicidades, algo importante. Entonces, dentro de lo que son las principales toxicidades, podemos englobar, como lo mencioné, cada fármaco tiene sus toxicidades específicas. Aquí los hemos englobado en grupos: cutáneo, gastrointestinal, cardiovascular, pulmonares, endocrinológicas y musculoesqueléticas, para mencionar dentro de lo que son las más frecuentes. Como ejemplo, vamos a hablar un poco sobre las toxicidades cutáneas. Los principales: rash, erupciones cutáneas acneiformes, algo muy frecuente que justamente mi ejemplo es sobre eso. Pacientes con un cáncer pulmonar avanzado, que tengan un eje mutado y obviamente tengan esa terapia blanca o blanco para erlotinib. Erlotinib es uno de los fármacos que da una de las reacciones dermatológicas frecuentes, justamente como estas erupciones ya mencionadas. También la reacción hiperkeratósica de mano y pie, cambios ungueales en las uñas y vitiligo. Como les mencioné, justamente en el rash acneiforme, como podemos observar en la imagen, es como una especie de acné, por así decirlo. Como también lo dije, es una de las presentaciones más comunes de lo que es el erlotinib, una terapia dirigida. Estas aparecen como erupciones en la zona rica de lo que son las glándulas sebáceas, cara, cuello, tórax, y además donde puedan estar expuestas a lo que es el sol, cuero cabelludo. Es por eso que se recomienda a los pacientes usar sombreros, siempre no exponerse al sol. Esto puede llegar a ser dosis dependiente al tratamiento con erlotinib. Algo importante: respeta manos y respeta pies y parece estar relacionada con la respuesta tumoral. En síndrome de eritrodispesia palmoplantar, relacionada con algunos fármacos como sunitinib, regorafenib. Podemos observar en las dos imágenes, tanto superior como inferior en manos y pies. Estos empiezan como disestesias en palmas y plantas. Luego existe un edema y un eritema limitado, como podemos observar en las imágenes, y la descamación, como en esta imagen, ulceración y pérdida de la sensibilidad. Entonces, como les mencioné en la guía, nosotros podemos buscar estos efectos secundarios y saber qué tratamiento necesita el paciente para, obviamente, ya no proseguir o
subir en un escalón porque nosotros vemos grado 1, grado 2, grado 3, hasta el grado 5. Entonces, la idea es que si el paciente llega a tener un efecto secundario, nos quedemos en el grado 1, no sigamos escalando. Entonces, es importante hacer la detección, como lo mencioné, y obviamente dar el tratamiento específico para el grado que el paciente llega a tener en su efecto secundario. Y aquí también tenemos un ejemplo donde podemos observar en el tema de un prurito, igual en una toxicidad dermatológica. Estas son las guías europeas que también nos ayudan, como les mencioné, hay algoritmos validados internacionales donde obviamente nosotros podemos manejar estas toxicidades en las terapias dirigidas. Este es un pequeño ejemplo donde el paciente presenta prurito. Lo primero es saber en qué grado está, si el paciente está en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces, en el grado 1, el paciente presenta rash, el paciente tiene menos del 10% de lo que es la superficie corporal, entonces nuestro tratamiento específico para un grado 1, evitar exposición al sol, evitar irritantes como cremas, perfumes, y cremas tópicas para las zonas respectivas donde el paciente llega a tener este rash, más o menos un antihistamínico si es que el paciente lo necesita. En un grado 2, 10 a 30% de la superficie corporal existe rash, existe este prurito, y el tratamiento para esteroides ya tópicos, pero no solamente una vez al día, sino varias veces al día, con antihistamínicos. En el grado 3 existe más del 30% de toda la superficie corporal y además en el tratamiento ya tiene tratamiento tópico y tratamiento con esteroides vía oral como que es la prednisona de acuerdo al peso del paciente y algo importante, hacer el trabajo multidisciplinario, llevar o mandar o derivar al paciente al dermatólogo para considerar si necesita una biopsia de la lesión que el paciente presenta. Y en el grado 4 ya necesita el paciente el tratamiento endovenoso. En este caso, digamos, tenemos un grado 4, tiene más del 30% de su superficie corporal y además tiene síntomas, tiene eritema, tiene púrpura. Este paciente necesita tratamiento endovenoso de acuerdo al peso y descontinuar el tratamiento. Algo importante, se puede disminuir la dosis del tratamiento y de igual manera se puede descontinuar. Y como les mencioné en el grado 3, mandar y derivar al paciente al dermatólogo para que él también observe, lo trate y posiblemente haga una biopsia punch de esa zona de las lesiones. Entonces, como les mencioné, en tema de las principales toxicidades, tenemos las gastrointestinales, dentro de las más frecuentes la mucositis, diarrea, hepatotoxicidad, la perforación intestinal, dentro de lo que son las cardiovasculares, hipertensión arterial, disfunción ventricular izquierda, miocarditis, las pulmonares como algo agudo, las neumonitis, y ya como algo más crónico, las fibrosis pulmonares, las endocrinológicas, el hipotiroidismo, hiperglicemia, hipofisitis, insuficiencia adrenal primaria, y dentro de las musculoesqueléticas, que serían dentro de las más frecuentes, la artritis inflamatoria. Esto dentro de todo un subgrupo de enfermedades como la artritis reumatoidea, el lupus, la gota, muy frecuente también en los pacientes. Entonces, este es un cuadro más visual para que podamos observar que nosotros, teniendo el grado del síntoma que el paciente pueda llegar a tener, podemos hacer el tratamiento tanto ambulatorio como si es necesario llegar a una hospitalización. Entonces, obviamente en el grado 1 podemos hacer el tratamiento como lo hemos visto en el ejemplo anterior, terapia solamente asintomática, con cremas tópicas, pastillas, en el grado 2 igual, considerar ya en el grado 3 y en el grado 4, obviamente, disminución de dosis, suspender el tratamiento específico, empezar tratamientos endovenosos y considerar el tema de la hospitalización de acuerdo a los síntomas que el paciente tenga. Y obviamente hacer un trabajo multidisciplinario, como lo mencioné igual en la anterior diapositiva, para tener este grupo de especialistas que nos ayuden a tratar también las toxicidades en los pacientes. Y obviamente así poder darle una calidad de vida al paciente también. Y como conclusión tenemos que la terapia dirigida es un tratamiento, como lo mencioné,
contra el cáncer en el que se utilizan fármacos que actúan sobre genes y proteínas específicas que intervienen en el crecimiento y en la supervivencia de las células cancerígenas. Las terapias dirigidas engloban un conjunto de fármacos cuyo mecanismo de acción es más específica y generan menos efectos secundarios. Existió un cambio de paradigma en lo que son los tratamientos en la parte de la oncología. Antes solamente era la quimioterapia, que ya estaba totalmente estudiada, tanto en efectos secundarios, cómo funcionaban, y ahora con las terapias dirigidas también tenemos ahora el conocimiento y hemos ido estudiando de acuerdo, obviamente, cada terapia dirigida ha sido creada, también hemos ido averiguando y sabiendo sobre los efectos secundarios, los mecanismos de acción, las dosis correspondientes al paciente, en qué dosis puede llegar a tener efectos adversos al paciente y hacer todo este manejo global. El espectro de la toxicidad es diferente para cada fármaco, como lo mencioné, de acuerdo al grupo que pertenece, y el manejo de las toxicidades, como lo mencioné, que es algo muy importante, este círculo que nosotros debemos seguir: prevención, anticipación, detección, tratamiento y la monitorización para así llegar a darle una calidad de vida al paciente y poder dar un tratamiento personalizado sin tanto efecto secundario y así dar una calidad de vida al paciente, que eso es lo principal para nosotros. Muchísimas gracias.